Estamos en Fotogramas al Aire con Jorge Valencia, realizador colombiano radicado en Bogotá, que por desgracia se había venido para Medellín y le tocó regresarse de nuevo a Bogotá. Jorge lleva una carrera de más de 20 años, empezó en Medellín con Duni Kuzmanis y con ese grupo gigante que forma la corporación Duni Kuzmanis, y ha estado en proyectos audiovisuales, cinematográficos, en más de 18 proyectos nacionales, en un momento histórico en que hacer audiovisual era muy complicado y cine mucho más, y es realizador de dos trabajos que vimos el año pasado aquí, Leia, Leida Leida y La belleza del espejo. La belleza del espejo. Dos cuentos, uno de Oscar Castro, el otro del Kim Restrepo. Con ellos estuvimos en una conversación muy amena. Jorge, gracias por esta nueva oportunidad y ahora te vamos a preguntar sobre esa carrera. ¿Cómo llegas vos a Bogotá y cuál es el entorno que te encontrás cuando llegaste como un primíparo? Pues yo me empiezo a formar en Medellín en ese momento y en ese boom que aparece hace 25 años atrás, 30 años atrás. Con deseos de producir, me encuentro con un grupo de gente, cineastas, estamos hablando de cine, estamos viendo cine, nos inventamos la típica, hagamos comida y veamos películas, hagamos corporaciones, está en ese momento naciendo la corporación Ivo Romani. Y de pronto empieza como a escasearse, para mí en lo personal, empieza a escasearse la situación en Medellín. Y dice uno, pues nada, en ese momento un amigo me dice, vení, tengo una cama libre en Bogotá, venite, ¿cierto? Me voy y pues llegar a Bogotá es una cosa ridícula, es una cosa abstracta, ¿cierto? Porque es que no te llegas porque te llamaron para un trabajo, llegas porque un amigo te dijo, venite para acá, y uno llega y se para en una esquina. Yo tengo un poema escrito en ese momento en un parque viendo unos perros y unas palomas peleando por un pedazo de pan, ¿cierto? Y es la metáfora de mi momento histórico y de mi llegada a Bogotá, perros peleando con palomas por un pedazo de pan. Yo llego y me encuentro, por fortuna en ese momento, alguien que me empieza a encarrilar, que me abre la puerta, que es Ramón Jimeno en ese momento, y Ramón Jimeno es amigo de una mujer que se llama María Amaral. María Amaral es una productora de comerciales que está en ese momento haciendo un comercial con Sergio Cabrera, y me dice, vos me haces un detrás de cámara, pero no te puedo pagar. Y yo feliz, como somos todos los niños de 28, 30, yo hago lo que sea. Y pues voy a hacer ese comercial, un detrás de cámara de un comercial muy famoso que hizo Sergio de hace 20 años, que se llamaba El Orejón, que era un comercial de cerveza Águila, creo que no, Águila no. Bueno, Bavaria, seguramente. Bavaria, sí señor. El Orejón, y yo ahí conozco a Sergio, ¿cierto? Entonces un día está lloviendo y no podemos rodar, y yo le digo a Sergio, te puedo hacer una entrevista, y nos metemos en un carro y duramos 2 horas en una entrevista, y hubo como sintonía. Entonces Sergio me dice, venite a trabajar conmigo. Y venite a trabajar conmigo es que yo termino haciendo Ilona en Cuba y empiezo a aprender de lo que era el cine, a ver por primera vez lo que era una producción de 60 personas en un set. Yo no sabía eso, nunca lo había visto en mi vida, porque nosotros en la universidad hacíamos grupitos de 2 y 3 personas para hacer un ejercicio, ¿cierto? Lo que todavía sigue existiendo. Grupos de 3, 4, 5 personas para hacer un ejercicio. Cuando yo llego a Cuba y veo italianos, cubanos, colombianos, un set como hormiguitas, todo el mundo trabajando, yo quedé fascinado. Ese fue mi primer gran impacto. Y tuve la fortuna de que se enfermó mucha gente en el rodaje, entonces yo reemplazaba a toda hora el productor, el asistente del asistente, el asistente de producción, el asistente del asistente, el asistente de fotofija. Pero yo era video assist. Cuando yo llegué a Cuba,
y le dije a Sergio, ¿yo qué tengo que hacer? Las palabras de Sergio nunca se me van a olvidar. Usted tiene que estar lo más cerca de la cámara que se le permita. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Sin estorbar. Sin estorbar. En esa época estamos hablando de un televisor de este tamaño, ¿cierto? Blanco y negro, eran los primeros video assist de una Movicam última generación con video assist blanco y negro todavía, grabando en VHS. Cosas que ya los espectadores no conocen. Sí, ya eso es hablar de historia, De prehistoria. Bueno, ese es mi comienzo, ¿cierto? Entonces, digamos que la persona que me abre a mí las puertas del cine de alguna manera en Bogotá es Sergio, ¿cierto? ¿Qué eso empieza a suceder? Yo empiezo a aprender, yo ya empezaba a ser fotógrafo, me gustaba hacer cámara, ese era el camino que estaba escogiendo y yo quería ser fotógrafo. Pero de pronto la vida me va tirando como a la dirección, entonces empiezo a ser asistente de dirección y de ahí me llaman a ser un primer asistente de dirección para hacer La Deuda, y de La Deuda salto a hacer con Luis Ospina, y de Luis Ospina salto a hacerlo La Virgen de los Sicarios con Barbé, y voy saltando, el uno me va proponiendo al otro en una época donde hacíamos máximo 2 películas al año. Pero La Deuda es la que se rodó en Santa Fe de Antioquia. Sí, que por primera vez trabajaban 2 directores de la mano, ¿cierto? Entonces eso es el otro proceso que empiezo a aprender. Yo empiezo a aprender el cine en el set. Que es una idea de la Escuela de San Antonio de los Baños. Solo es profesora ya quien tiene actividad laboral en el campo que va a enseñar. De ahí nace lo que 20 años después yo empiezo como a generar mis propias ideas y mis propias cosas. Yo llamo llevar un tablero al set, dirigir en voz alta, preproducción académica. ¿Qué es esto? Es recoger 20 años de experiencia mía en la calle, en el set, ¿cierto? ¿Qué empiezo yo a aprender? 14 directores distintos, no sé cuántas películas diferentes, nacionales e internacionales, todo este aprendizaje, pero sobre todo eso, directores distintos son miradas distintas, estéticas distintas, narrativas distintas. Entonces yo empiezo a chuparme esto y al cabo de 20 años yo digo, yo puedo mirar para varias partes al mismo tiempo, no me casé con ninguna escuela, no me casé con ninguna corriente. Entonces ese es mi origen y ese es mi proceso, ¿cierto? Fue un proceso de aprender mucho, de trabajar mucho. Durante 10, 15 años de mi vida yo prácticamente leo muy poco y es trabajo y chupe todos los oficios, ¿cierto? Conozca cada vez más, me vuelvo un asistente de dirección experto, yo creo que soy de los asistentes de dirección más expertos que hay en Colombia. Logré tener una capacidad de precisión en mis planes de rodaje de una manera bastante buena, de incluso poder ahorrarle a una producción 2, 3, 4 días de rodaje por una precisión que ya empecé a lograr en la elaboración de planes. Y bueno, va pasando el tiempo, dejo la fotografía, yo no vuelvo durante muchos años a coger una cámara y voy cayendo a la dirección, entonces empiezo a hacer mis películas. ¿Y por qué decidir cuando se llega a que quiero realizar, hacer adaptaciones de textos ajenos y no los propios? Cuando la discusión general es la mayoría de las veces, bueno, Ilona llega con la lluvia, es una novela de Álvaro Mutis, en la primera película que mencionaste, Jorge, pero en el otro caso son cuentos o pequeñas fábulas, las de Elkin, el otro es un cuento de Oscar. ¿Por qué decidir eso y no proponer un guión propio? Después de ese tiempo de 10 o 15 años donde yo me dedico exclusivamente a trabajar casi que, entre comillas, sin pensar, ¿cierto? Porque era una necesidad de aprender un oficio y yo creo que lo aprendí, pero no volví a leer. Cuando yo paro en un momento dado en la vida y digo, ¿yo qué quiero decir? Yo no sabía qué quería decir, ¿cierto? Y había una ausencia de preguntas que produce la lectura. Entonces en ese momento, por ejemplo, cuando yo digo, quiero hacer mi primera película, yo tenía, no sé, 5 millones de pesos ahorrados. Que era mucha plata. Mucha plata. Y le digo a mi mujer en ese momento, a mi esposa, ¿me puedo ir 2 o 3 meses para Los Ángeles a hacer un curso de cine?
o podemos hacer una película nosotros. Y ella me dijo, hagámosla nosotros. Ella era productora en ese momento también. Y ese es mi primer intento. Claro, yo vengo buscando aprender a escribir, entonces a mí me habían regalado un librito de guión, ¿cierto? Muy viejito, y yo empecé a leer ese librito de guión y empecé a aprender a escribir. Y había hecho el curso con Duni, ¿cierto? Y tenía una idea de escribir, y entonces eso parece muy fácil. Pues escribir es muy fácil, ¿cierto? Una persona tiene que cumplir una tarea. Para cumplir esa tarea le ponemos unos obstáculos. Esos obstáculos le generan unos conflictos. Eso es muy fácil, ¿cierto? En teoría. Empieza a escribir y yo no era capaz, ¿cierto? Entonces lo primero que enfrento es Leida. Cuando yo leo Leida yo digo, aquí hay una historiecita demasiado concreta y bonita. Entonces mi primer ejercicio era, yo no voy a hacer un guión de adaptación, voy a tratar de hacer ese cuento tal cual está escrito. Ese es mi reto, primer reto en mi vida cinematográfica fue, no voy a adaptar ese guión, no voy a hacer mi versión, no, voy a hacer lo que está escrito lo más cerca posible de lo que está escrito. Aclarando que no es un texto para cine, que es un texto literario. Pues, es decir, hubo un guión de cine, pero lo más cerrado y lo más cercano al texto original. No era una adaptación libre, ¿cierto? Que sí fue después La belleza del espejo, fue una adaptación libre, fue el segundo reto. Y sucedieron cosas, en mis películas siempre ha habido unos ángeles divinos. Yo empiezo a hacer esta película y tenía una cámara Bolex de cuerda y la iba a hacer con una Bolex de cuerda. Tenía la película, ¿cierto? Entonces me fui donde Carlos Congote de Congo Films. Y le dije, Carlos, yo era muy amigo mío porque yo ya llevaba muchas películas trabajando como asistente y nos conocíamos y yo había hecho ya cursos de fotografía con él y en fin. Yo, Carlos, ayúdame, voy a hacer este corto. Y me dijo, ¿cómo mierda? ¿Con una Bolex de cuerda? Consigas una cámara seria y yo le ayudo. Pues claro, yo salí renegando de Carlos Congote, ¿cierto? Pues clasista, que ya. Y de pronto alguien me dice, yo le presto la cámara una 35 milímetros, pero es insonora. No, es insonora. Y yo ¿qué hago con una cámara de 35 milímetros? ¿Dónde consigo la película? Y me voy para donde otro amigo y me dice, yo tengo aquí 2.700 metros, 2.700 pies que sobraron de la deuda. Y yo empiezo a hacer cuentas. 2.700 pies para mi guión, ya tenía guión técnico, empiezo a medir plano por plano y me da 2.600 pies, yo hagámosla, 3-1. O sea, no había posibilidad de correr riesgos de 3-1, no, tenía 3 errores de posibilidad, era mucho, en el cine 3-1 es bastante, ¿cierto? Yo dije, listo, pero me dicen, esta película, no sabemos, lleva guardada, es de la deuda, lleva guardada, no me acuerdo, 6, 8 años. Si sirve o no sirve. Y yo dije, mándale a hacer una prueba. Yo no me voy a gastar 100 pies de película en una prueba, vámonos así. Bueno, hay que decirle a los espectadores que estamos hablando de un momento en el que la película se filmaba y tenía que mandarse a revelar para saber si estaba bien. No es como ahora que usted le da clic y puede devolver y decir, está funcionando. A eso se refiere Jorge Valencia. Era de los momentos más bellos del cine donde se cree, el cine es un acto de fe. Es decir, hasta que no se revele el milagro, tú no sabes si quedó filmado o no. Es decir, uno filmaba, eso está en cámara, en una lata negra, oscura, se lleva al laboratorio, se revela, y un día o una semana o un mes después te dicen, sí hay película. Un acto de fe, era un acto de fe. Entonces, con esa primera película empiezan a aparecer milagritos que son esos, ¿cierto? Aparece la cámara, aparece la película, ¿cierto? Aparece la locación, aparecen los actores, todo. Y lo más hermoso de todo es que mandamos a revelar. Y claro, la película estaba vencida, pero viró al caobo, porque la película cuando se daña, se vence, vira a un color cualquiera, puede ser verde horrible, puede ser rojo, puede dañarse, no, viró al caobo y se volvió hermosa.
Entonces es una película como medio de época que vira al caobo y es como si hubiera tenido una corrección de color natural. Esto fue hermosísimo, eso fue... Y después gané un premio de postproducción. Entonces mandé a editar, pude editar la película en digital, en ese momento ya estaba el digital, ya existía, y mandar la película y la copia, eso fue en Texas, donde en ese momento apenas estaba la tecnología para hacer copias digitales. O sea, de digital, copiar a cine nuevamente, volver a editar y copiar otra vez a digital. Ese premio lo gané con el FDC, que existía en esa época, premio para postproducción de cortos. Eso se murió. ¿Y cómo es la génesis de La belleza del espejo? Yo ya creía que yo era grande. Después de muchos largometrajes y un primer corto. Sí, yo ya creía que era grande, entonces empiezo a escribir mi primer proyecto personal. Había leído La belleza del espejo, que es un cuento muy hermoso de Óscar Castro, que habla de un hombre que hace un ritual de embellecimiento en una terraza. Con ceniza de cigarrillo y tinto se pintaba el pelo de negro y se ponía a cantar. Paralelamente yo empiezo a hacer una larga y fuerte investigación sobre el bolero en los años 50 en Lovaina. Es una investigación muy fuerte y me encuentro una crónica de Ricardo Aricapa que habla de eso. Y me encuentro archivos y empiezo a investigar y entonces escribo mi primer argumento, ¿cierto? Es la historia de un hombre que tiene un bar en Lovaina, se enamora de una prostituta en uno de los prostíbulos famosos de Lovaina que se llamaba El Colegio, ¿cierto? Se enamora de ella. El hombre es un líder social que arma una protesta en el momento en que el alcalde de la época cierra a Lovaina por decreto, ¿cierto? Todo esto es real y es investigación. Y la ficción es que Alomán mata a alguien, lo meten a la cárcel y 25 años después sale, llevado al hijo de puta, viviendo con esa mujer todavía, que tiene que vender su colección personal de discos en la calle para sobrevivir. Esa es la historia. Entonces yo escribo ese argumento, lo mando a una convocatoria de proyectos en España y gano. Y empiezan los angelitos de este. Y empiezan los angelitos, que eso sí se demoraron. Pero claro, pues me ganó $5.000 en ese momento. Pero no era un guión, era un argumento, era un proyecto. Entonces yo soy grande, yo me considero grande, me creo grande y empiezo a escribir el guión. Yo no había estudiado guión, había leído los 2 libritos que me habían mostrado alguna vez y yo empiezo a escribir mi guión. Y empiezo a encontrar problemas y tropiezos hasta que llega un punto donde digo, yo no sé escribir un guión. ¿Cómo salgo de aquí? Además un guión de largo, porque yo no estaba proponiendo, era un guión de largo, ¿cierto? Finalmente me digo a mí mismo, pues nada, escríbete un corto, que todavía no estás grande, todavía no estás maduro. Entonces escribo un cortico que se llama La belleza del espejo, ¿cierto? Y es el momento final de este señor vendiendo su colección personal de discos en Lovaina. Y empecé a mandarlo a festivales. Y pierda, hasta que por allá... acto de fe. El acto, hasta que por allá ganó. Y me gané 50 millones de pesos en ese momento. El primer angelito fue, yo en ese momento estaba trabajando con Dago García Producciones y yo hice 3 largometrajes con Dago. Y trabajé televisión con Dago, yo ya estaba empezando a dirigir televisión. Entonces yo mandé este proyecto con Dago García Producciones y ganamos. Entonces, en ese momento yo estoy haciendo un largo con Dago. Y la producción lo que hicimos fue eran 5 semanas de rodaje y metimos una 6ª semana de rodaje, que era la mía, ¿cierto? Entonces esto fue los 50 millones que yo me gané, más toda esta producción que me daban ellos, que eran los técnicos, los camiones, la comida, locaciones, una cantidad de cosas. Este corto fue de fácilmente 70, 80 millones de pesos. Hace mucho tiempo.
2000, 2006, más Es o mucha menos, plata, creo. 70 millones Sí. en 2006 era mucha plata para un corto. Entonces, y empiezan a aparecer angelitos. Ese fue un primer angelito, ¿cierto? El segundo angelito es... yo siempre aprendí, Pacho Botía me enseñó una cosa muy linda en el cine. Me dijo, Jorge, para hacer una película se necesitan 3 cómplices. 2 no son suficientes. Necesitas 3. Un trípode son 3 patas para poder parar la cámara. Y esto ha sido una lección de vida, la hijo de puta. Y lo otro que me decía, siempre necesitas cómplices cercanos, o el productor, o el fotógrafo, o el actor, o alguien, ¿cierto? Pero necesitas... Y yo tengo un amigo muy cercano, un director de arte, que estaba en Alemania. Cuando de pronto Carlos Ríos aparece en Barranquilla porque iba a hacer una película con Sarah Hart. De todas maneras yo lo había perdido porque él iba a estar haciendo la película con Sarah Hart, ¿cierto? Y de pronto Sarah Hart tiene un accidente y para la película y Carlos Ríos termina en Medellín. 2 semanas antes de yo rodar. Otro angelito. Y así, eran angelitos, ¿cierto? El actor de La belleza del espejo era un hombre maduro, grande, de 70, 75 años, que tenía que tener pelo, porque el ritual era llenarse el pelo de negro y pintárselo, ¿cierto? Pintarse las canas. Pintarse las canas. Y yo veía actores y actores de 70 años y eran calvos. Yo decía, puta, ¿qué hago? ¿Cierto? Yo ya estaba listo, decidido a encontrar un actor natural, que era un señor paisa, del cual hice una investigación muy grande, era un coleccionista de autógrafos y de boleros y de discos que había vivido toda la época del bolero, tenía 75 años, tenía pelo. Nunca en su vida había actuado, pero yo ya dije, yo lo pongo a actuar. Cuando me invitan a una fiesta y yo veo a Pepe Sánchez bailando con su última esposa, joven, y ahí se reveló. Yo no era amigo de Pepe y me acerco y le digo, Pepe, yo quiero hacer esta película. Y me dice, bueno, Pepe era hermoso. Pepe es del estilo de Duni, ¿cierto? Personajes Pero abiertos. era el cuñado de Duni, además. Además. O sea, que es lo especial que Una sin cosa tener claridad que se juntan que los se polos. juntan de una manera hermosísima. Y me dice, listo, me buscas, ¿cierto? Yo todavía estaba muy frío, pues, en la cosa. Cuando ya empieza a gestarse el proyecto, yo voy y busco a Pepe y me dice, no sé, yo estoy dirigiendo novela. Y yo, bueno, Pepe, pues, ahí veremos. Nos trabajamos, nos reunimos, trabajamos el personaje, discutíamos, pero él estaba haciendo novela. Es decir, no iba a poder sacar 3 días que yo creía, 3 días fueron, 3 o 4 días que hicimos el corto, 5 días. Cuando de pronto otro angelito, mire este angelito tan trágico, echan a Pepe Sánchez de RCN. Un hombre de 75 años que ha dirigido toda la vida, lo echan y dice, se me acabó la vida. Y entonces él no tiene que construir un personaje. Es este hombre de alcurnia, ¿cierto? De mundo, sentado en la calle vendiendo su colección personal de discos para sobrevivir. Pepe es el personaje en ese instante. O sea, su vida se llevó a la pantalla. Y yo, honestamente, creo que sin ningún orgullo de más, creo que es la mejor actuación de Pepe en toda su vida. Y lo han dicho varias personas que lo conocían a él. Porque fue eso, ¿cierto? Yo le pagué a Pepe $1.000.000 por esa actuación y no te imaginas la belleza y la felicidad de recibir ese $1.000.000. A un tipo que estaba acostumbrado a salarios. Es una cosa hermosísima, ¿cierto? Todos estos son los angelitos que te digo yo que sucedieron en mis películas. Bueno, se rueda, Charliza aparece, yo no conozco a Charliza canta, actúa. No, es que esto está lleno de bellezas. Todo esto es un trabajo de producción también, evidentemente, pero pues son angelitos que las películas tienen. A veces las películas los tienen o no los tienen, ¿cierto? Y los derechos de autor de los cuentos, Oscar, ¿qué pensó? Elkin, Restrepo. Siempre hablé con ellos, siempre fui como muy respetuoso y siempre tuve que tener como la voz y aliento de ellos antes de hacerlo. Yo no soy un amigo íntimo de Oscar ni de Elkin, pero nos conocemos,
Yo fui alumno de Elkin y fui amigo de Oscar. Entonces siempre los llamaba y les decía, mira, tengo esto, ¿te parece bien? Yo no recuerdo si les mandaba los guiones o no, pero creo que sí, porque yo soy muy intenso, muy cansón, seguramente les mandé los guiones. Seguramente me dijeron, yo no entiendo eso, usted verá, pero me dieron pues como el aval, ¿cierto? Y siempre he estado al lado de ellos como mostrándoselo, como llamándoles. Por eso fue para mí el evento más importante de mi vida con mis películas fue esa presentación que hicimos el año pasado, que me la soñaba yo toda la vida, que ellos leyeran los cuentos y yo mostrara los cortos y hubiera una conversación. Ahí se logró hacer. Entonces siempre creo que ellos han sido honestos y sinceros, siempre les ha parecido chévere que hubiera aparecido eso. Además son muy bonitos porque son gente pues muy brillantes, son escritores muy buenos y se sienten, además, y se sienten homenajeados. Entonces yo me siento como, ay, gracias, pero no, pues son unos cuentos muy bellos, ¿cierto? Muy bellos. Bueno, algo más que quisiera decir Jorge Valencia para cerrar y despedirse de... Nada, lo que yo estoy viviendo en este instante de mi vida, pues es una cosa muy chévere y es haciendo una reflexión de vida sobre el cine y del cine en mi vida. Entonces yo me estoy dedicando cada vez más a la docencia, cada vez realizo menos, vivo todavía en el set, todavía dependo del set. El set para mí es una cosa que me llena demasiado, pero cada vez más dedicado a la docencia. Entonces estoy encontrando como mi manera de hablar, mi manera de enseñar, mis métodos que vienen de todo este proceso, de la calle. El taller Tejiendo Cortos, ¿qué es? Varias personas con algo que decir, aportándole a una persona que están haciendo. Era lo mismo que yo aprendí de 12, 14 directores, ¿cierto? Chupándoles ahí. Llevar un tablero al set, ¿qué es? Son los talleres que yo hago. Venga, dirija delante de mí, hablemos en voz alta, ¿cierto? Saque sus ideas, dígalas duro. Miremos en el tablero, pongamos. Hoy acabo de hacer un ejercicio con uno de los chicos del taller de Tejiendo Cortos y me sentí muy contento y yo creo que él se sintió muy bien porque fue un trabajo de mesa. Vamos al set, volvamos a la mesa, vamos a hablar con los actores, volvamos a la mesa, volvamos al set, grabemos, discutamos. Eso no lo había hecho. O sea, lo había hecho por pedacitos, pero en una sola sesión, este hombre yo creo que fue una cosa muy reveladora para él, de que a un director le pongan pregunta tras pregunta, pero además con las posibilidades de decir, bueno, vamos a hablar con los actores, no es cuando hables con los actores y vuelvas, no, vamos a hablar con los actores ya, están aquí, listo, vamos al set y grabemos y volvamos aquí. Esto es una belleza. Bueno, y es una belleza para nosotros poder tener una persona con tanta experiencia como vos, Jorge. A nuestros suscriptores, pues ya saben, tenemos a Jorge Valencia cercano, pero tenemos la oportunidad de tenerlo más frecuente en Medellín y ustedes suscríbanse, síganos en Facebook y ya saben, va a haber muchas posibilidades de conversar con realizadores de pantalones cortos. Jorge, gracias. A ustedes, ojalá nos sigamos viendo, mucha suerte a todos los cineastas de Medellín.